primera, una pequeña exposición breve de los datos que os hemos entregado y luego haré una pregunta, están puestos allí y cada uno de los participantes tendrá 3 minutos para contestar a esa pregunta. Si queremos mantener un estado de bienestar como el que tenemos actualmente, tenemos que recaudar más y tenemos que hacerlo sin subir los tipos. Mejorar la eficiencia de nuestro sistema fiscal, tenemos que ensanchar las bases, tenemos que luchar más y mejor contra el fraude fiscal. Esencialmente, ese es el diagnóstico básico del sistema fiscal español. En algún momento hablábamos, y podemos hablar también ahora, de presión fiscal dinámica. Es decir, el problema que causan los impuestos en una economía, en una sociedad, no solo se deriva del nivel absoluto de la presión fiscal, sino que se deriva de sus tasas de incremento. En España ha habido un hundimiento de la presión fiscal en la última etapa del gobierno socialista y una rapidísima recuperación de la presión fiscal durante los primeros años del gobierno del Partido Popular. Tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de exclusión social que se tiene que traducir no solo en ayudas directas, sino también en mayor inversión en I+D+I, en educación y, en definitiva, en capital humano. No es que estemos por debajo de Alemania o de Francia, es que estamos por debajo de Malta, estamos por debajo de Portugal, estamos por debajo de Polonia, estamos por debajo de Hungría, estamos por debajo de Grecia. Es decir, y sobre todo en 2 años la presión fiscal bajó 7 puntos, del 2007 a 2009, que es difícil de explicar. Evitar el Frankenstein fiscal, que nos gusta mucho en España los Frankensteins, ¿no? De Alemania cojo el IVA, de Dinamarca el IRPF, de Francia el impuesto sobre la riqueza y al final monto el Frankenstein y todos sabemos cómo terminó Frankenstein el pobre. El IRPF ha fracasado desde el punto de vista de la suficiencia, de la eficiencia y de la equidad y por tanto algo gordo hay que hacer con el IRPF. Que el 90% de la recaudación del IRPF proviene única y exclusivamente de los rendimientos del trabajo, es decir, aquí pagan los de siempre, los de las nóminas. También hay una lectura internacional que yo creo que es ineludible. Si comparamos la recaudación sobre el PIB de Irlanda y de España con este impuesto en los últimos 15 años, en todos los años, menos en 3 que coinciden con los años del momento álgido de la burbuja, Irlanda ha recaudado más que nosotros. Tenemos que tener cuidado con los incentivos. Los incentivos en ocasiones son una trampa. Si yo dijera que tenemos 300 millones de euros para políticas de I+D+I y que de esos 300 millones el 60% se lo vamos a dar a 100 empresas que facturan más de 180 millones, yo no saldría vivo de aquí. Y creo que el problema fundamental del IVA es un tema de fraude en pequeña relación, que es incrementando las ventas, o de gran calibre o de mayor rango, que es claramente la fabricación de facturas. Somos el país 28 de 28 en recaudación por IVA y también el país 28 de 28 en recaudación por impuestos medioambientales. ¿Cómo se puede combatir esto? Aparte de, evidentemente, de intentando convencer a los españoles de que paguen impuestos, que es muy importante. Bueno, pues fomentando el pago con tarjeta, porque pensemos que por ejemplo, que en Dinamarca una buena parte de la cesta de la compra solamente se va a poder pagar con tarjeta de crédito. Si yo obtengo ganancias adicionales en la recaudación del IVA mediante el ajuste de la cesta de tipos bonificados y la empleo en la reducción de bonificaciones en los tramos más bajos de renta, probablemente lo que conseguiré será una creación mucho mayor de empleo. Muchísimas gracias a todos, la verdad que ha sido fantástico.